Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda mesa del último día del evento. Tenemos el honor de contar con la presencia, algunas remotas, de gente que ha puesto el nombre en alto de Yucatán. Estas personas han marcado historia en la UNAM, allá en el campus ISAL, y pues bueno, esta mesa tiene como ponentes a la doctora Cecilia Enríquez, que desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero nos deja su presentación. Tenemos a la doctora Flor Arcea Cabrera, de la Unidad de Química de CISAL, vía remota. Y tenemos a una egresada de la licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, nuestra compañera Daniela Álvarez. Nos sentimos muy honrados por su presencia, y pues vamos a comenzar entonces con la participación de la doctora Flor Arcea Cabrera, quien nos acompaña vía remota. Doctora, ¿nos escucha? Sí. Ok, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Vamos a, entonces, procedo a leer una pequeña semblanza. La doctora Flor Arcea Cabrera es licenciada en Oceanología por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Ciencias con especialidad en Ecología por la Universidad del Mar Puerto Ángel, Oaxaca, y doctora en Ciencias con especialidad en Química Acuática en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Realizó sus estudios postdoctorales en temas de modelación numérica en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es profesora asociada con categoría C de tiempo completo en la Unidad de Química de la UNAM en CISAL, y sus líneas de investigación se centran en las ciencias ambientales costeras y en procesos biogeoquímicos y contaminación. Ha impartido clases en la licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, ya sea en oceanografía física y química e impacto ambiental, y en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. En los últimos 5 años ha sido coautora de 13 artículos científicos, ha dirigido 16 tesis a nivel de licenciatura y maestría. Además, se desempeña como miembro del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán y como miembro del Consejo Técnico de Aguas Subterráneas de Mérida. Doctora, le damos la bienvenida. Antes que nada, bueno, les agradezco muchísimo la invitación, y me parece totalmente acertado que ya empiece a haber este tipo de conexiones, ¿no?, entre quienes saben de leyes, entre quienes saben de normas, entre quienes saben cómo poder llevar a cabo la legislación en las áreas sensibles, como son el acuífero o la zona costera, ¿no?, que depende de este acuífero, y pues la gente que estamos trabajando en la parte dura, ¿no?, de todo esto, que es pues la química, la física, la geología, la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá esta sea la primera de muchas mesas en las que podamos interactuar, ¿no? Les agradezco. Bueno, el tema que vamos a platicar ahorita brevemente es acerca de la conectividad que existe entre el agua subterránea y la zona costera, ¿no? Porque generalmente tratamos o entendemos que estos son dos sistemas separados y no vemos dónde se unen y las formas en cómo dependen, ¿no? Y específicamente en el acuífero de Yucatán, este acuífero tiene características muy especiales. Si puedes ponerle en la segunda diapositiva, gracias. Este acuífero es un acuífero kárstico, ¿no? Por ende, toda la roca carbonatada que presenta sufre un proceso de lixiviación, es decir, se va deshaciendo básicamente. No sé si ustedes alguna vez han tenido un cubito de azúcar al que le echan un poquito de agua y entonces ven cómo se va haciendo túneles, fracturas, etcétera. Pues básicamente eso es lo que le sucede a la roca caliza en presencia del agua de lluvia, que de por sí es ácida, ¿no? Tiene un pH de 5 y por ende lixivia los carbonatos presentes. La primera figura que ustedes pueden observar son los flujos que se ha llegado a un consenso que existe aquí en la península de Yucatán, ¿okay? Del agua subterránea hacia la estos flujos, como mencioné, son consenso y se han llevado a cabo a través de medir la piezometría
en ciertas áreas, pero esta pluviometría ha sido medida de forma muy, digamos, espacial. Y por ende, estos flujos pueden estar modificados a nivel local, ¿no? Tanto por la misma topografía de la zona, por la misma geología de la zona y por el uso que se hace, la extracción que se hace del agua en los diversos sitios. ¿Por qué es importante el agua subterránea? Bueno, pues como ustedes pueden observar en las siguientes figuras, estos son trabajos que ha hecho el doctor Herrera Silveira aquí en Yucatán, ¿no? en Silvestab, que él está trabajando muchísimo con la conexión de nutrientes, carbono y mareas rojas, ¿no? Para ver si nosotros mismos somos los que estamos generando esta parte de las mareas rojas, que son lindas, ¿no? Sobre todo para las pesquerías y el turismo en la zona costera. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta zona tenemos aquí el acuífero que va saliendo, digamos, ¿no? Va emergiendo el agua dulce en varios puntos de la zona costera, ¿sí? Entonces, en Yucatán se menciona que existe una zona de carga del acuífero, una zona de transición, ¿no? Y una zona de descarga. Esto quisiera recordarles que es meramente utilitario, ¿no? O sea, realmente el acuífero de Yucatán, la península entera de Yucatán, es toda nuestra zona de recarga, ¿no? Es un acuífero abierto, con excepción de la pequeñísima franja costera donde tenemos caliche, que ahí no existe una recarga neta del acuífero, ¿no? Entonces, todo aquello que pueda ser captado por este acuífero abierto termina finalmente en la zona costera, y no solamente lo cercano, sino también podemos ver que incluso llega a zonas como son las barreras de coral, que se encuentran a varios cientos de metros después de lo que tenemos como límite, ¿no? de costa. En la segunda diapositiva, digo en la tercera, pero eres tan amable, Alexis. Ahí estamos nosotros observando un diagrama que nos presenta claramente cómo sería un corte, ¿no? transversal del área de aquí en Yucatán. Es decir, tenemos todas aquellas formaciones dadas por el diferente grado de lixiviación, ¿no? que en Yucatán es muy, muy avanzado. Tenemos la presencia de cavernas, tenemos la presencia de cenotes, que en realidad bueno, tenemos aguadas, que son dolinas. Tenemos ya en la zona costera, lo que podría ser lagunas costeras, ¿no? Tenemos todas las zonas de los humedales que están asociadas a estas lagunas costeras, y finalmente tenemos ya lo que sería la costera tal cual, en interacción directa con el agua salada. Entonces, ¿qué es la conectividad? Pues la conectividad es eso, ¿no? El agua subterránea está funcionando como un vehículo para todo, para el transporte tanto de materia como de energía desde tierra adentro hacia la zona, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener esto? Bueno, como les mencionaba, todas las actividades antropogénicas que se lleven a cabo tierra adentro, ¿no? pueden estar digamos, aportando diferentes elementos y compuestos que, dependiendo de su concentración, pueden o no llegar a afectar a los sistemas sensibles que tenemos en las zonas costeras, ¿no? como serían los mangles o serían los arrecifes de coral. En el 2014 publicamos un estudio que mostró, ¿no? la presencia de esteroles fecales, es decir, de materia fecal en diversos cuerpos de agua, ¿no? tanto cenotes como aguadas, y también en los manantiales marinos, es decir, el agua, las urgencias de agua dulce dentro del mar. ¿Okay? Esto, pues, obviamente, dijo, quienes lo leyeron dijeron, bueno, pues es que esto está preocupante, ¿no? O sea, que haya todo este arrastre de materia fecal, de la presencia de materia fecal, en zonas donde ni siquiera existe un desarrollo urbano tal cual, ¿no? O un desarrollo, por ejemplo, que haya actividad ganadera fuerte, que pueda explicar la presencia de estos compuestos. Entonces, al fin de cuentas, estos compuestos están siendo generados tierra adentro, ¿no?
que están siendo transportados a través del agua subterránea hasta la zona costera, ¿no? Y están aportando a esta zona costera toda la parte de nutrientes, y virus, y bacterias, y etcétera, ¿no? Toda una serie de compuestos xenobióticos que pueden en un momento dado llegar a crear una contaminación, ¿no? O cambios muy serios en estos sistemas. Aquí en esta cuarta diapositiva, lo que ustedes están observando es en la primera figura toda el área de estudio que tuvimos, ¿no? Con los detalles, es decir, en los detalles nosotros estamos tomando en cuenta las actividades antropogénicas que se llevan cercanas a los sitios donde hicimos los monitoreos, ¿no? Y que sería la parte derecha, ¿no? El detalle es la parte derecha de la figura. Y finalmente lo que obtuvimos en épocas de lluvias, épocas secas, son muy importantes estas variaciones para el agua subterránea, ¿no? Con respecto a la materia fecal, es decir, a los esteroles fecales. Entonces, claramente podemos ver ahí que existe un lavado, ¿no? Un lavado de materia fecal, ¿no? Hacia la zona costera, ¿no? Y una zona costera donde no existe o el desarrollo urbano que existe es muy controlado, poco, ¿no? Y no hay una fuente puntual de estos compuestos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, Alexis, por favor. De la conectividad nos lleva a hablar un poco acerca de otro concepto, ¿no? Que serían los servicios ecosistémicos que dan los diferentes sistemas, ¿no? Valga la redundancia de las zonas costeras, ¿no? Entonces, estos servicios ecosistémicos están modulados en gran medida por el aporte de agua subterránea. Es decir, si este aporte se mantiene en cantidad y calidad, ¿no? Los servicios ecosistémicos se espera se mantengan de igual manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguna empresa viene, se instala y empieza a hacer una extracción brutal, ¿no? Brutal de agua subterránea, y sí, lleva a cabo una reinyección de sus aguas residuales, pero sí se abate la cantidad de agua que llega a la zona costera y también la calidad de la misma, ¿no? Entonces, esta agua o esta actividad va a modificar lo que serían las zonas salobres que se encuentran en las que vive el manglar, ¿no? Y en las que se reproduce el manglar. De igual manera, a través del agua subterránea, pues llevamos a cabo un aporte de nutrientes y de otros diferentes elementos y compuestos, ¿no? Bien, el agua subterránea va a definir en gran medida el balance de carbono que tengamos en la zona costera. ¿Por qué? Porque al afectar directamente a la zona de mangles y a la zona de corales, pues va a determinar si va a existir una integración de carbono al medio ambiente o si va a haber un enterramiento del mismo dentro de estos sistemas. Los manglares igual funcionan como refugio, ¿no? Para especies que son de importancia económica, como son los camarones o los peces, ¿no? Los del mero, etcétera, ¿no? Ofrecen protección a meteoros, ¿no? A los huracanes, a las tormentas, etcétera. Y también, bueno, hay una gran cantidad de biodiversidad y biomasa en todas estas zonas, que a fin de cuentas son las que enriquecen todas estas tramas energéticas y de materia en la zona costera. Entonces, todos estos servicios ecosistémicos van a terminar dependiendo del agua subterránea, cantidad y calidad del agua subterránea. Pasamos a la siguiente, Alexis, por favor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que viene en el agua subterránea? ¿Qué podríamos tomar como que, sí, o sea, qué es lo malito, ¿no? Que se encuentra dentro del agua subterránea? Pues más que nada los contaminantes, ¿no? Compuestos xenobióticos creados por el hombre, ¿no? Para beneficio del hombre, y que se transportan con el agua subterránea y terminan descargando en la zona costera, ¿no? Muchas veces las especies de la zona costera son muy sensibles a estos compuestos, ¿no? Como por ejemplo los plaguicidas organoclorados o algunos elementos, ¿no? Por ejemplo el estaño, que incluso llega a cambiar el sexo de algunos de los organismos invertebrados, ¿no?
Tenemos también la presencia de especies alóctonas y oportunistas, ¿no? Ya sea que lleguen en el agua subterránea o debido a los cambios que genera esta falta de calidad del agua subterránea que llega a la zona costera, van a permitir que especies oportunistas entren en estos ecosistemas, ¿no? De igual manera, los virus y bacterias que aportamos, ¿no? Principalmente a través de nuestras heces y nuestra orina, el agua subterránea y que llegan a la zona costera, afectan a especies tan importantes como son las zooxantelas de los corales, provocando el blanqueamiento, ¿no? Que por ahí hemos escuchado que es cuestión de cambio climático, que es cuestión de acidificación marina, y se nos olvida que la realidad es que estamos aportando virus y bacterias que matan a estos organismos, ¿no? Bueno, a las algas que están en simbiosis con los corales, y entonces pues obviamente mueren los corales. Tenemos también un exceso de materia que va a provocar problemas de eutroficación, problemas de manchas rojas, etcétera, etcétera, ¿no? En sí, este es como un panorama general de cómo están conectados, ¿no? Todos los sistemas, digamos, aquí continentales, todas las actividades antropogénicas que se dan tierra adentro, con todos los sistemas costeros, ¿no? Sensibles, corales y a través del agua subterránea, ¿sí? Pues eso es todo, les agradezco. Si puedes poner tu diapositiva. Sí. Ya. Ya. ¿Listo? Sí. Bueno, pues eso sería todo por mi parte y vamos a esperar la discusión, ¿no? Y las preguntas. Agradecemos a la doctora Flor Árcega por su participación. Le pedimos de favor que ponga en silencio su micrófono. Nosotros le notificaremos cuando inicie la sesión de preguntas y respuestas. Ya. Ok, ya. Bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente ponente. Ella es la licenciada Daniela Méndez Álvarez. Es licenciada en Manejo Sustentable de Zonas Costeras por la Universidad Nacional Autónoma de México y se encuentra terminando la maestría en Psicología Comunitaria con especialidad en Comunidades Costeras por la Universidad de Chile. Conoce la metodología de trabajo de impacto colectivo y psicosocial. Colabora en procesos de acompañamiento, investigación, acción participativa con comunidades costeras, rurales, afectadas por conflictos socioambientales o en contextos de impacto. También ha trabajado como asistente en las áreas naturales protegidas de Cozumel en la CONAMP y recientemente como coordinadora de la Alianza Canaán-CAI en el Caribe mexicano. Su interés se centra en incorporar el bienestar social a las medidas de conservación marina y sustentabilidad en la zona costera. Licenciada, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alex. Qué gusto compartir esta mesa contigo. Bueno, yo voy a empezar por, me voy a enfocar en los impactos sociales, más que ambientales o químicos o de otro aspecto, y al final voy a decir unas necesidades para su regulación que se han venido diciendo estos días y que considero importantes reiterar, y cualquier cosa me preguntan. Bueno, en las costas de México, los megaproyectos, sin importar su tipo ni su ubicación geográfica, están casi siempre acompañados de una violación sistemática a los derechos humanos, del despojo de las comunidades locales, de la exclusión de la población en la toma de decisiones, de gravísimos impactos ambientales y sociales que van relacionados. Por estas razones, los megaproyectos suelen estar sentenciados a generar descontento, oposición y un desgaste continuo del hacer de las sociedades. ¿Sí me escucho bien, verdad? Sí. Un aeropuerto, un tren Maya, una granja acuícola, una cadena hotelera, el fracking, la deforestación masiva, el despojo armado o los bombardeos, que si no son por guerra son como por ecocidios, el ataque armado a pescadores furtivos, etcétera. Si bien impactan a los ecosistemas, impactan gravísimamente a los sociosistemas, a las personas, las vidas y pues los humanos. La degradación y disfunción de los ecosistemas va ligado a la degradación del tejido social. Bueno, en nuestro trabajo, el trabajo desde la psicología comunitaria, desde un enfoque de investigación y acción participativa, se centra en estas personas de costa, gente de mar, pero sobre todo en la articulación y en la relación, la relacionalidad, que le llaman desde este enfoque psicosocial. El trabajo se enfoca en identificar valores en los varios actores, tanto, por ejemplo, pescadores, buzas, trabajadoras de organizaciones, ONGs,
hasta jueces, vigilantes de gobierno federal, entre otros actores. Últimamente se ha trabajado, bueno, en esta zona que he tenido oportunidad de estar en la Riviera Maya, con jueces y con pescadores, y han sido esfuerzos muy contados, 1 o 2, pero los talleres han sido muy fructíferos, muy interesantes, pero falta enfatizar, ¿no? Invitar más a estos de nivel jurídico, del gobierno federal, estatal, a participar. Bueno. Desde esta perspectiva de colaboración y de integración, se centra también en valores individuales, monetarios, pero también le da énfasis a los valores en común, colectivos, históricos, valores originarios, etc. También se manejan valores políticos, valores identitarios, pero se centra en identificar capacidades colectivas y se enfoca en hacerlas conscientes. ¿Por qué? Porque se considera que al darse cuenta de las capacidades, o sea, al volverse conscientes, estos valores, aptitudes que se tienen o se pueden tener o se han perdido, son donde se revelan los impactos sociales o psicosociales reales. Y cuando se vuelven conscientes, se vuelven también conscientes de las responsabilidades. Bueno. Estos suelen ser procesos fuertes, pero a la vez fortalecen muchísimo a la comunidad o el grupo que se atienda. Y es aquí donde hay otro tipo de impactos, que si bien la comunidad recibe impactos invisibles o de lenta adhesión, etcétera, también al fortalecerse estas, son capaces de ver la fuerza que pueden tener juntas, el impacto que pueden tener al ser una comunidad o ser comunidades conscientes colectivamente, con apoyo mutuo, sí con diferencias, pero también con puntos en común. Un poco de la conciencia ambiental que hablaba ayer Fernando Rosete. Bueno, los talleres que se han trabajado es que una vez identificadas estas cualidades o valores, capacidades, se va trabajando en cómo manejarlas. El manejo sustentable también implica el manejo de capacidades, manejo emocional, más en esta área. Y una vez que ya se han vuelto conscientes, se trabaja en eso, en cómo manejarlas y trabajar en cómo evadirlas hasta cierto punto. Estos son los procesos de acompañamiento e investigación de acción participativa con comunidades costeras, rurales, afectadas por conflictos socioambientales o en contextos de impacto. Uno pensaría, bueno, a mí me pasó que la gente es fuerte y puede salir adelante, ¿no? Que es luchona y respondona y no se deja, pero hasta el pescador también más voraz y más luchón puede tener tristeza y puede expresar dolor por ver a sus amigos pescadores, no sé, convertirse en pescadores furtivos o volverse a la mafia o, bueno, cosas que no son tan agradables. Y estos procesos de desconfianza y de traición son los que se manejan en estos grupos o estos talleres, y es lo que acarrean sí los proyectos, es lo que acarrean los proyectos que no consideran a las poblaciones también, este choque de intereses y de conflictos. Entonces, esta decepción constante, constante ignorar de parte de las autoridades los derechos, la violencia utilizada y sistemática, se puede tornar en más violencia o también se puede tornar en apatía o desconocimiento para las familias o en recelo o en un desgaste de toda la vida. Esta exclusión de la población en la toma de decisiones, pues claro que genera descontento y oposición. Trae los conflictos en sí, estos conflictos ambientales o socioambientales. Entonces, es importante poner atención a estos sentires y estos impactos que están recibiendo las personas, porque con base en ellos actúan o deciden y viven, o sea, viven con estas, de hecho les llaman presiones, ¿no? Por ejemplo, la presión internacional, o sea, manejan una cierta presión que a veces no se entiende, ni se identifica de dónde viene, y entonces ahí hay que trabajar, ¿no? Como el origen, las causas de su ansiedad o presión. Bueno, esto es lo que se trabaja. Bueno, desde este enfoque se busca apoyar en difundir que los programas, proyectos, trabajos, investigaciones respondan a las dinámicas reales, a las necesidades sociales y a las necesidades de los que habitan las costas, porque las habitan en sociedad, no están individualizados. Las habitan en relación a los ecosistemas, las habitan en unión con otros. Si se sabe de impactos hoy en día, como los trabajos que se han presentado, estos deben incluir la medida humana, la escala humana. Entonces, sí hay ecocidios, pero el cómo están viviendo estas personas que dependían de estos recursos que ya no hay es importante, porque en cierta forma pues también las están matando.
Desde esta visión también se incorporan o se tienen en cuenta los proyectos periféricos, su conectividad, el efecto sinérgico y a largo plazo sobre los diferentes usuarios, tanto móviles como turistas, empresarios, migrantes, hasta como los estáticos, ¿no? Los que viven ahí, o bueno, etcétera. Se ha hecho un análisis a las manifestaciones de impacto ambiental desde el enfoque de sociedades sociocultural, y se ha enfatizado mucho que si estos documentos bien incorporan el aspecto social, este rubro no ha sido reforzado en comparación con el impacto ecológico o lo indica como un rubro separado, siendo que en realidad actúan en conjunto. Entonces falta un análisis de integración en estos rubros. En estos trabajos, en estas mías, por ejemplo, tengo entendido que si se indica, ¿no?, como los beneficios o, por ejemplo, si se indica si los beneficios son mayores a los perjuicios, ¿no?, y cómo remediarlos o cómo prevenirlos, el valor que tienen, etcétera. Pues igual con lo social, aunque se mida diferente. Bien decía la doctora Vidal que hay mucho conocimiento que no puede ser llevado a modelos porque mucho es, digamos, objetivo o es emocional o mucho es social, ¿no?, que no puede llevarse como a constructos más concretos y de objetivación, que sí hay esfuerzos, pero pues falta. Aquí es donde se incorpora, por ejemplo, en este aspecto social, si el desarrollo de un tal proyecto genera una ruptura entre comunidades o interrumpe la comunicación entre estas, debilita el tejido social o si lo aísla o debilita la conciencia colectiva, si no la impulsa y al contrario la ataca, la individualiza, es ahí donde hay que ponderar de nuevo si un proyecto o intención es favorable a la costa o no. También se propone que se… bueno, esto es más profundo, más como de… O sea, si se incrementa una ansiedad o una depresión o hay índices de trastornos graves, hay que checar si se están relacionados con estos ambientes dañados, ¿no? Bien decía la doctora Carmen Carmona que hay algo que que hay algo que está afectando, ¿no?, como comunidad o como persona. Tal vez es difícil medir si está relacionado directamente con un ambiente dañado, pero pasa, ahí está, hay ejemplos de que sí. Entonces, hay que ponerle atención a eso. Entonces, los impactos desde esta mirada social en lo ambiental no se enfocan, por ejemplo, a la construcción de un muelle o a la alteración de los regímenes de inundación, de secación de cuerpos de agua, o sea que sí son importantes, pero se enfoca al impacto social. Se pregunta por la modificación de la dinámica social, sobre el impacto en la red de usuarios, el impacto al que serán sometidos la escuela, el barrio, los ambulantes, los trabajadores en relación a un recurso, pero pues más real en relación a una red de recursos naturales y sociales de los que se depende para trabajar, convivir y seguir. Es ver cómo esta especie humana altera, pero también cómo es alterada, como receptora y no como generadora. Y ahí es todo un vuelco, es muy diferente cuando la ves como humanos receptores a generadores. Bueno, como ya se ha dicho en este coloquio, las regiones de la costa suelen tener muchísimos intereses, muchos ojos puestos sobre estas zonas, donde hay muchos actores que son juez y parte, lo que provoca que muchos proyectos de alto impacto se autoricen sí o sí, por encima de cualquier riesgo social y ambiental. En este contexto, la ciudadanía suele estar completamente excluida y sin elementos para influir ni en la evaluación ni en la toma de decisiones. Esta penosa situación seguirá ocasionando cada vez con más frecuencia conflictos socioambientales en tensión en todo el país. Y esta tensión es la que se maneja o se procura manejar desde estos talleres. Porque son los habitantes los que manejan la situación y depende de su estado para responder a tales situaciones. Pensar el manejo sustentable de las costas es pensar también el bienestar de las personas que la habitan, quiénes la manejan, quiénes la conocen, su realidad y su contexto. Un ambiente sano, un ambiente productivo, se relaciona, se mezcla y se entrecruza, o sea, es inseparable con tener un bienestar social, emocional y físico. Considerar, sí, factores biológicos, pero bueno, o así como el contexto social, la dinámica política en la que está inmersa esa sociedad, su contexto económico, etcétera. Es enfocarse en cómo los procesos de cooperación, solidaridad o desacuerdo, empatía, se ven mediados, cuarteados o impactados por acciones o falta de acciones. Las personas nos sostenemos por el apoyo entre pares, entre personas. Entonces, ¿cómo se ve transgredido este apoyo?
es lo que se ve. Por ejemplo, si vemos ecosistemas dañados o impactados, ¿qué nos impacta esto a nosotros, ¿no? ¿Qué nos genera ver dañados los ecosistemas? ¿Cómo respondemos al ver afectados nuestros bienes comunes, ¿no? Nos genera impotencia, pasividad, coraje, ansiedad, incertidumbre por el futuro, desconfianza con el otro, con el de al lado, competencia. Entonces es poner la atención a cómo estamos viviendo, ¿no? Voltear a ver este aspecto desde el enfoque psicosocial o psicológico comunitario. Y también es muy interesante que este enfoque, ¿sí tengo tiempo? Sí. Muy bien. Se aborda desde la subjetividad y desde las ideas. Desde las ideas que permean la cotidianidad y ver cómo tales ideas impactan los valores colectivos y las prácticas del día a día de las comunidades costeras. ¿Qué tanto son propias estas ideas de los habitantes que las viven y qué tanto son ideas que solo las han acuñado de otros medios o de otras partes, pero que no responden a su realidad? Y ahí pues los choques y los conflictos otra vez. Esto es muy interesante porque la visión de la costa que se tenga va a generar o va a crear una serie de formas de ser y actuar más cerca o alejadas a la hora de estructurar la costa. Es decir, por ejemplo, si un juez o un político va a tomar su decisión con base en las pruebas que se le presenten o los estudios que lea o estas investigaciones científicas, si ahí no se consideran esos aspectos sociales, no va a responder a la decisión, o sea, la decisión que se toma no va a responder a esta realidad que se está viviendo, o va a estar parcializada, sesgada, ¿no? Entonces, quienes toman decisiones de impacto social, ¿cómo están construyendo, cómo están considerando su constructo imaginario en su imagen, las condiciones sociales de quienes manejan las costas, de estas costas? En sí esto genera los conflictos ambientales, que son en sí desacuerdos y choques de formas de entender el uso de los ecosistemas, de intereses y necesidades que ocurren ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que se entienda, creo que así se va a entender un poco mejor lo que desde este enfoque se maneja. Les pido, por favor, se imaginen una costa, una costa mexicana, ¿ya? Puede ser de un anuncio que hayan visto o de una foto o de una costa que hayan visitado. ¿Listos? Entonces, bueno, con honestidad, alcen la mano. ¿Ya? ¿Se lo imaginaron? ¿Quién le puso, quién colocó en su imagen elementos indígenas? ¿No? ¿Nadie? ¿Quién colocó agricultores? ¿No? Agricultores, bien. ¿Quién colocó niñas o niños? Muy bien. ¿Quién se imaginó un acantilado o playa rocosa? 2, 4, muy bien. ¿Quién se imaginó pescadores? Muy bien. Gracias. Ahora, ¿quién se imaginó una playa? Arena, agua azul, no sé, hoteles. ¿La pueden alzar bien, por favor? Ya, muy bien. ¿Qué más imaginaron? Que yo no diga, no sé, sargazo, claro. Basura. Universidades, mira qué interesante. Sí, es que me acuerdo de una en Guaymas, la unidad de Guaymas. en Guaymas, todo lo que hay en Ensenada, Ya. las universidades costeras. Órale. Bueno, eso no me lo espera. Bueno, no sé si voltearon a ver que hubo más manos alzadas cuando hubo de arena, sol y playa. Ajá, de Luis Miguel. Entonces, bueno, esto, digamos, pondera en todo el país, ¿no? Entonces hay todo un constructo imaginario dirigido a representar solo un tipo de costa. Esto es lo que se ve desde la psicología comunitaria, ¿no? Que cuando esto se lleva a esta imagen que tiene el político de la playa, sol, arena y su hotel privado, cuando se lleva a la toma de decisiones o a las políticas públicas, va muy sesgado a responder a un solo tipo de sector, a un solo tipo de costa, siendo que México es súper diverso en costas. La playa es un tipo, digamos, ¿no? O un elemento de una costa, no es solo la costa. Bueno, hay muchas formas de verla. Pero entonces,
Esto se toma en cuenta los imaginarios colectivos, los que priman, los sesgados. Y entonces, debido a esto, hay toda una… pues, o sea, muchos sectores de la costa que no tienen estas condiciones que nos imaginamos, ¿no? De hecho, la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero mucha costa está en pobreza, ¿no? En injusticia social, injusticia ambiental, y mucha es rural. De hecho, pues yo todo lo que he trabajado es rural. Y no nos solemos imaginar tal vez la comunidad rural con su casita de cartón, de aluminio, de cartón, en la playa, ¿no? Es como más de vacaciones o algo así como tranquilo. Bueno, también desde dónde lo estamos diciendo, ¿no? Nuestras condiciones sociales y todo. Bueno, entonces, la cuestión psicológica y la cuestión social, las palabras parecieran tal vez muy irreales o alejadas de la objetivación, lo concreto y los modelos, etcétera. Pero en sí es lo que se vive, es lo que vivimos, lo que viven las personas, pero internalizado. Es la vivencia interna, la psicológica, las percepciones, los valores, las actitudes. Desde este enfoque que he aprendido es considerar que, si bien es complejo, estos elementos psicosociales impulsan la respuesta a esta complejidad, ya que aportan elementos significativos que de otro modo pasan desapercibidos. Como decía Laura Vidal, esa es una visión reducida de la costa. Y bueno, ya lo decía, que una gran parte, pues, de los habitantes de la costa no gozan de esta representación, ¿no? de sol y arena. Y viven, pues, bajo un régimen fiscal irreal e injusto, pues porque cuando se hacen estos regímenes no responden a sus realidades. Se enfrentan, bueno, se han enfrentado y vienen muchos obstáculos, donde también se ataca este tejido social, se debilita, se erosiona la conciencia colectiva y el imaginario social. Se pone mucho más interesante, lo voy a mencionar, pero solo lo digo para ponerlo en la mesa, que cuando pones el factor de género en el manejo costero, el manejo legítimo o sí, costero, el acceso y el uso de los recursos naturales es muy diferente entre mujeres y hombres, entonces es como todavía otro factor más para tensionar la situación. Así que estos talleres de constructos colectivos que se han manejado se enfocan en la construcción de capacidades, en la conciencia, aprendizajes de los demás, de nosotros mismos, y para generar aportes para la toma fortalecida de decisiones colectivas, además de promover una red de una agenda en común y establecer colaboración interrelacional. Se apuesta por el imaginar cómo resolver las cosas juntos, fungir como facilitadores del proceso creativo en la que los propios involucrados crean alternativas para resolver sus dificultades, por lo que tanto los aciertos como satisfacciones, retos, errores, etcétera, forman parte de este proceso de aprendizaje y permite que entre las mismas personas reajusten lo necesario. Estos talleres son una forma de contención y resistencia al impacto. Bueno, así como desde donde se trabaja. ¿Tengo tiempo para mencionar las… Sí, tienes, ¿sí? Vamos a un tiempo. Bueno, es lo que se ha venido diciendo, bueno, lo he escuchado estos días. Son de las medidas para, digamos, la regulación desde este enfoque, que se ha dicho que se requiere de un cambio de cultura que genere nuevas aptitudes frente a la naturaleza, lo cual se ve aún lejano si no se consideran las consecuencias sociales en las agendas económico-ecológicas. Se han hecho varios esfuerzos promovidos en el marco de derechos humanos, pero pues su atención ha sido muy lenta, desarticulada y poco considerada por el gobierno. Algunas propuestas, si bien desde la economía ambiental o economía ecológica, que pueden formar parte de estas políticas, tal vez macroeconómicas macroeconómicas, es pues articular, digamos, lo social, lo económico, lo que se ha venido enfatizando, que no es nuevo, y que aunque se parezca absurdo o repetitivo, no ocurre a nivel país. Ahora pues con este cambio de gobierno, a ver cómo está la situación. Pero pues no se ven patrones, ¿no?, a esa escala. Se sugiere pues otros modelos que no voten por el mínimo necesario, sino por el máximo posible. Y lo que escuché ayer de internalizar los costos y el pasivo ambiental, que desconozco, pero pues
incorporarlo, ¿no? Tomarlo en cuenta y hacerlo más de nuestro quehacer cotidiano. Y otras propuestas pues es incorporar estas capacidades que se han salido a la luz explícitas en el marco legal, e incorporar más personajes de nivel, digamos, estatal, federal, jueces y todo a estos esfuerzos comunitarios. Y difundir el derecho humano, un ambiente sano, y si no, reconceptualizar este mismo, ¿no? ¿Qué entendemos por algo que es sano y por derecho? También en unos foros que he ido anteriormente se ha dicho mucho que hay que ponerle cascabel al gato, que me llamó la atención, que era responsabilizar a los responsables, ¿no? O sea, identificar y acuñar a las responsabilidades, tanto, digamos, a escala personal, local, comunitaria, social, como pues a nivel global, internacional, institucional, etcétera. Y ver quién representa al jurídico, quién representa los recursos jurídicamente, ¿no? Legal y legítimamente, por ejemplo, quién es el manglar o quién es el mar jurídicamente. Y eso incorporarlo a nuestros imaginarios colectivos para, pues si los tenemos presentes y como elementos ahí, será una imagen más real de las costas. Y pensar, como ya se ha venido diciendo, más allá de un sexenio, ¿no? A plazos más largos y amplios. Y pues muchas gracias, eso sería todo. ¿Alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta? Gracias. La pregunta es para la licenciada. En su experiencia de trabajo con las comunidades, en los talleres que desarrollan, ¿qué identifica usted como el valor que asignan estas comunidades a los recursos naturales? Hablemos, por ejemplo, de los manglares. El valor económico total de los recursos naturales engloba diferentes categorías, como el valor de uso, el valor de no uso, de opción, el valor cultural, el valor paisajístico. De todos estos valores que son económicos, ¿cuál es el que usted identifica que priva para estas comunidades? El económico, formalmente hablando de él, los valores culturales, paisajísticos, el valor intrínseco que tienen estos recursos naturales. De acá, ¿verdad? Sí, gracias, es muy bonita pregunta. Yo creo que el valor de vida es el que prima. No sé si sea un valor económico, creo que es un valor integral, o sea que es un valor económico, pero es un valor cultural, es un valor biológico. Y después yo creo que prima el valor económico, pero yo pondría primero el de vida, porque, por ejemplo, van a pescar, una comunidad del Caribe, los pescadores, ¿no? Salen mar adentro, pescan, tiene un valor económico ese recurso, ese pececito, que les va a dar para comer, para vivir, ¿no? Pero están pescando y llegan los pescadores furtivos, ¿no? Y con metralletas, digamos, atacan la lancha y los amenazan. Entonces, pues obviamente ellos sueltan su recurso y escapan, ¿no? Entonces, yo creo que fuera de que ganen más o menos o de que les dé para comer, pues es primero su vida, el valor, digamos, una vida, o sea, como tener dignidad, por más que el precio, o sea, antes de que el precio sea como muy poquito, pero prime un valor económico, ¿no? O monetario, un valor monetario. Es como ¿qué tanto vale todo mi esfuerzo integral? Que sea un valor representativo de eso, de la vida que dedico a tomar ese valor monetario. Y bueno, ha sido más esta experiencia, sobre todo de, digamos, la región que yo he estudiado y trabajado. Y quiero creer, considero que es diferente según las regiones, ¿no? Porque hay muchas comunidades que prima el valor económico, ¿no? Sobre tal vez a veces las vidas. No sé, pero pues es muy diverso. México tiene muchos casos, muchos conflictos, muchos
interesantes comunidades, ¿no?, que lo abordan diferente. Gracias, sí, es buena pregunta para seguir pensando. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Flor Árcega. No sé si nos pueda ayudar a responderla. ¿Cuál ha sido su experiencia como académica en el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán y en el Consejo Técnico de Aguas Subterráneas de Mérida? Es decir, ¿cuáles cree desde su perspectiva que sean los grandes retos a afrontar? ¿Este fue el consejo? Sí. Okay. Nada más, si me puedes repetir la última parte un poquito más despacito porque tengo como medio reverberación en la... Ok, que usted como miembro del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán y desde el Consejo Técnico de Aguas Subterráneas de Mérida, ¿cuáles cree que sean los grandes retos a superar para que de alguna u otra manera pues estos puedan de alguna u otra manera incidir en la gestión del agua? Ok, pues ambos organismos Uh-huh. tienen cuando emitimos, ¿no?, alguna recomendación a gobierno del estado, esta recomendación no es de carácter vinculante, ¿no? Entonces, a pesar de que en ambos organismos se encuentra reunida, digamos, toda la gama de la sociedad, tanto de usuarios como de gobierno y como de institutos de investigación, ¿no?, teniendo al agua como eje, ¿no? Aún así, nuestras opiniones quedan como eso, ¿no? Como opiniones. A menos que existan funcionarios que estén comprometidos para llevarlas adelante. Que fue, por ejemplo, el caso durante el sexenio pasado del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el doctor Ballori, quien apoyó a Yucatán, ¿no?, para que no se sembrara soya transgénica en Yucatán, ¿okay? Incluso esto fue un caso que llegó hasta la Corte Suprema Corte, no sé cómo se diga. Y bueno, a fin de cuentas, actualmente no existe soya transgénica en Yucatán, ¿no?, a pesar de que el presidente, ¿no?, de México, que ya cambia mañana, ¿verdad?, nos envió una carta exhortándonos a dimensionar el daño económico que esta decisión iba a tener sobre el Estado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no existió tal daño económico, ¿no?, y tampoco existió ese daño ecológico, ¿no?, porque la siembra de soya transgénica actualmente en Campeche, por ejemplo, está ocasionando que haya un sinnúmero de casos de cáncer, principalmente, entre población desde niños hasta adultos, ¿no?, por la presencia del glifosato. Uh-huh. Entonces, una de las cosas importantes que podrían modificarse es que el trabajo que hagamos o las observaciones que hagamos o las recomendaciones que hagamos en cualquiera de los dos, ya sea en el COTASMEI o ya sea en el Consejo de Cuenca, sean de carácter vinculante. Eso se requiere urgentemente, ¿no? Okay. Y obviamente, bueno, pues que permanezcan en el tiempo, porque ahorita, por ejemplo, tenemos aquí en Yucatán otro problema muy grave con una granja porcícola, ¿no?, que iba a iniciar labores desde principios de este año y que por cuestiones sociales no inició labores. Para esta granja se solicitó el apoyo del Consejo de Cuenca y de diversas instituciones para determinar el tipo de tratamiento de agua que tenía que llevar a cabo, ¿no?, para los purines de los cerdos, si era viable o no ponerla ahí, teniendo en cuenta todas las observaciones que les hicimos, ¿no?, para evitar cualquier impacto no cualquier impacto, pero sí que hubiese el impacto menor hacia el agua subterránea, ¿no?
Entonces, bueno, la empresa cumplió con todo, puso su planta de tratamiento, puso sus geomembranas, hizo todo como se le solicitó. Y justo cuando va a arrancar operaciones, pues nada, como no hubo un acuerdo entre lo solicitado por los cenoteros a la empresa, ¿no? O más bien la empresa no quiso darle a los cenoteros lo que estaban solicitando, pues ellos empezaron a tratar de tirar este proyecto abajo, ¿no? Un proyecto que va a beneficiar enormemente a toda la población de Jomún y que es la única granja, la única en todo Yucatán que cumple con la normativa en sus aguas residuales, la única. ¿Okay? Hay un montón de granjas chiquitas, medianas, grandes, micros, etcétera, en todo Yucatán, a las cuales no se les ha exigido esto. Esta granja iba a ser nuestra punta de lanza para poder empezar a exigir que se cumpla la normativa en todas las demás granjas. Y bueno, por cuestiones políticas y sociales, pues claramente todo este trabajo hecho durante más de 3, 4 años se está viniendo abajo, ¿no? Entonces, pues es complicado. Ahí es cuando la sociedad no trabaja para la sociedad, ¿no? Sino para el beneficio de unos. Y bueno, esas serían las dos cosas más los retos más grandes que tenemos ahorita. Es un verdadero, digamos, que se aplique realmente la ley sobre todas nuestras aguas residuales, ¿no? Porque solamente 3%, menos del 3% del agua residual se trata. La demás se reinyecta o se deja así, se libera. Y también que tomemos en cuenta que las aguas residuales de la industria agrícola, ¿no? Esas no llevan monitoreo alguno, ¿no? Y es la tercera industria más contaminante a nivel mundial, ¿no? Con la cantidad de agroquímicos que utiliza. Y sin embargo no existe una normativa para sus aguas residuales. Muchísimas gracias, doctora. Vamos